Recording in progress. Buenos días, queridos estudiantes, y bienvenidos al módulo 3 de Prepa en línea CEP. Este módulo se titula El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Yo voy a ser su asesora para este módulo. Mi nombre es Frida Ochoa y estudié Lengua y Literaturas Hispánicas. Ahora soy asesora virtual en Prepa en línea CEP y estoy muy feliz de ser la asesora para este módulo. En la sesión síncrona de hoy vamos a estudiar el tema de intención comunicativa y también vamos a ver diferentes tipos de textos. Intención comunicativa. En la sesión de hoy, primero, como les mencionaba, vamos a ver lo que es la intención comunicativa y los diferentes tipos. Después vamos a ver los tipos de textos. Vamos a ver un ejemplo de un texto y después vamos a hacer una actividad interactiva. Va a ser un cuestionario en el que todos podemos participar y finalmente tendremos un tiempo para dudas. La intención comunicativa. ¿Qué es? Es el propósito que el emisor de un discurso busca lograr por medio de un acto comunicativo. ¿Cómo influye la intención comunicativa? La intención comunicativa modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que persigue, a la vez que también influye en la interpretación del receptor. Vamos a ver cómo sucede esto en los diferentes tipos de intención comunicativa. La intención informativa. Cuando nuestra intención es informar, usamos datos, hechos, objetivos, sucesos y acontecimientos. Esta es la intención informativa. Un claro ejemplo de este tipo de intención comunicativa es una noticia. En una noticia nos mencionan qué es lo que sucedió, cuándo, cómo, dónde. Nos informan sobre estos sucesos y nos aportan datos. Ahora veamos la intención persuasiva. Cuando queremos convencer a alguien de algo, empleamos la función persuasiva. Por ejemplo, un anuncio publicitario busca que hagamos alguna transacción o compra. La argumentación, las palabras que empleamos, todo tiene importancia para convencer o persuadir. También existe la intención apelativa. Cuando queremos ordenar algo, empleamos la función apelativa. En este caso, debemos emplear un lenguaje claro y directo. Por ejemplo, un mensaje de silencio es un ejemplo de la intención apelativa. Otro ejemplo sería un instructivo, ya que nos indica paso a paso lo que debemos hacer. Otro ejemplo podría ser una receta, porque nos dice cómo lograr preparar un platillo. Otro tipo de intención comunicativa es la de advertencia. Si queremos prevenir sobre algún peligro o avisar sobre algún riesgo, utilizamos la advertencia. Esos fueron los tipos de intención comunicativa. Ahora veamos los tipos de textos. Hay muchos tipos de textos.
Por ejemplo, el narrativo, el descriptivo, el argumentativo, el explicativo, el dialógico, el instructivo, el expositivo, etc. Veamos cada uno de ellos. El texto narrativo. En este tipo de texto se presenta una serie o secuencia de acciones o eventos que son realizados en un espacio y tiempo determinados. Generalmente dan cuenta de sucesos pasados y están compuestos por inicio, nudo y desenlace. Un ejemplo de texto narrativo es la fábula. También las biografías, las crónicas, los cuentos, las novelas, entre otros. Otro tipo de texto es el descriptivo. La intención comunicativa de este tipo de texto se centra en señalar las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones o conductas. Este tipo de texto muestra esencialmente un tema y sus partes. Un ejemplo podría ser un folleto turístico. Ahora veamos el texto argumentativo. Este tipo de texto tiene como objetivo principal persuadir al lector respecto de una posición frente a una controversia determinada. Para ello, el autor puede usar diferentes estrategias, recursos, justificaciones o técnicas, pero es en los argumentos en donde el autor deja sentada su posición. La argumentación suele usarse en textos periodísticos de opinión, también en ensayos, en textos filosóficos y en textos científicos. También se utiliza en los debates. Ahora veamos el texto explicativo. En este tipo de texto se intenta que el lector comprenda algún tema mediante una síntesis y análisis de ideas, además de la explicación de ciertos conceptos. Un ejemplo de texto explicativo podrían ser los libros de texto que se utilizan en las escuelas y en las universidades. Otro tipo de texto es el dialógico. Se trata de un texto en el que dos o más hablantes interactúan, tal como sucede con las entrevistas, los coloquios, entre otros. También podría ser una obra de teatro. Ahora que conocemos los tipos de textos y los tipos de intención comunicativa, los invito a leer conmigo un fragmento de un texto. A ver si podemos identificar qué tipo de texto es y cuál es su intención comunicativa. El texto dice así. Es un fragmento. Fue Huitzilopochtli el que habló. Los españoles están huyendo. Tenemos que detenerlos. Es momento de terminar con ellos. Todos los pequeños sacerdotes se habían despertado. Los guerreros habían venido por nosotros, los jóvenes, para que los acompañáramos al combate. Antes de que pudiera levantarme, mi hermano me dio un lanzadardos y una redecilla llena de dardos de 3 picos. Recogió su macana y corrió hacia la puerta, desde donde gritó: Ahora todos hemos escuchado a Huitzilopochtli. Nos ha llamado a la guerra. Nuestros enemigos nos tienen miedo. Por eso han huido. Salimos todos a la calle y encontramos guerreros por doquier. Van hacia Tacuba, van hacia Tacuba, gritaban todos, y corrían hacia ese rumbo. Teníamos tanta prisa que nos empujábamos y tropezábamos en la oscuridad. Llovía una llovizna muy fina que apenas se sentía, pero que nos empapó a todos. Sentía miedo, hijos míos, miedo de ir al combate,
de perderme en la noche, de ser herido y caer al agua, donde nadie podría salvarme. Hacía frío y yo me sentía pequeño y débil entre todos los guerreros. No quise voltear a ver las caras de mis compañeros. Seguramente pensaban lo mismo que yo. No me despegué de mi hermano hasta que llegamos al Gran Canal. En el agua había tantas barcas que parecía un hormiguero. Los guerreros corrían y saltaban a la barca que les quedaba más cerca. En cuanto una se llenaba, salía a toda prisa hacia la calzada de Tacuba. Mi hermano reconoció a unos jóvenes remeros y les gritó para que se acercaran. Había espacio para Cuauhtémoc. Antes de saltar a la barca, volteó hacia mí. Dame el lanzadardos y toma mi macana. Cuídala mucho. Ve por la calzada con los demás guerreros. Le di el lanzadardos y la barca se alejó sin que pudiera decir nada. La macana era larguísima y pesaba mucho. La puse sobre mi hombro derecho y salí corriendo hacia la calzada. Guerreros y jóvenes avanzábamos entre los edificios. Las mujeres nos veían pasar desde las puertas de sus casas y nos gritaban que matáramos a los enemigos, que vengáramos a sus hijos y a nuestros hermanos que habían muerto en la plaza del templo. Este fue un fragmento de Huesos de lagartija, una novela escrita por Federico Navarrete. Ahora tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Podría decirme qué tipo de texto es? Pueden escribirme en el chat o pueden decirlo en voz alta, pueden activar su micrófono si quieren. ¿Qué tipo de texto es? Recordemos los tipos de textos. Aquí tenemos una participación. Amira dice, ¿histórico? Sí, muy bien. Sí, es un texto histórico porque nos narra un hecho histórico. Acabo de darme cuenta de que no estoy compartiendo mi pantalla. Disculpen. Ya lo activé. Bien, entonces sí, es un texto histórico y también podríamos decir que es narrativo porque nos está contando una historia. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es la intención comunicativa de este texto? Podemos regresar un momento a ver los tipos de intención comunicativa. Tenemos la intención informativa o intención persuasiva. O podría ser intención apelativa o intención de advertencia. Yo creo que es la primera, ¿no? Sí, muy bien, yo creo que sí sería informativa porque nos está contando un hecho histórico y bueno, desde una manera narrativa, ¿verdad? Muy bien, Amira. Bien. Muy bien, y tengo una última pregunta sobre este texto. ¿De qué hecho histórico trata este texto? ¿Se les ocurre alguna idea? O a lo mejor qué época histórica. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, Perdón. la pregunta es,
¿De qué hecho histórico trata este texto? Mm, Aquí lo podemos ver un poco. Vemos que habla sobre los españoles. sobre la guerra. Sí, exactamente, sobre la guerra que sucedió durante la llamada conquista, el enfrentamiento entre españoles y mexicas. Muy bien, excelente. Y mucho gusto en conocerte, Amira. Gracias, igualmente. Muy bien. Ahora que contestamos estas 3 preguntas, podemos pasar a la siguiente actividad, que es un cuestionario interactivo. Les voy a poner la página web en el chat. Un momento. Ya está ahí el enlace. Vamos a ver si podemos hacer este cuestionario interactivo. Aquí tenemos también el pin del juego. Ahora sí les envío el enlace correcto. Ahí pueden poner su nombre. Ver. Ay, a ver si veamos si podemos hacer esta actividad. Dice, ¿qué es la intención comunicativa? Un tipo de texto que busca convencer a alguien de algo o el propósito que el emisor de un discurso busca lograr. La respuesta correcta era el propósito que el emisor de un discurso busca lograr. Ahora vamos al siguiente. También pueden decirme la respuesta en voz alta si quieren. ¿Qué intención comunicativa podemos encontrar en una noticia? ¿Persuasiva, informativa, advertencia o apelativa? Y la respuesta correcta era informativa. Vamos a la siguiente.
¿Qué intención comunicativa podemos encontrar en un instructivo? ¿Apelativa, informativa, persuasiva o advertencia? No pude abrir el link. Un momento. Vamos a intentarlo otra vez. Un momento. A ver, vamos a ver. ¿Qué te aparece cuando pones el link? Primero me apareció, me apareció que me uniera al juego, pero ya después no me dejó seguir avanzando. No me dejó bajar. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Voy a poner el enlace en el chat. ¿Te pregunta nombre o el PIN? No, solo el nombre. El nombre, Ahorita estoy ok. intentando abrirlo de nuevo. Ok. Es que como ya había puesto mi nombre, ya dice. Ya. Pude entrar. Va en 2 de 5. Me dice. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué intención comunicativa podemos encontrar en una noticia? Esa fue la Bien. que me... Quedan como 9 segundos. Ok. Entonces, pensé que íbamos a poder hacerlo todos juntos, pero no. Entonces, primero hagamos... Sí, tengo una idea. ¿Por qué no nos lees lo que te salió? O si quieres, puedes compartir pantalla. Lo primero fue qué intención comunicativa podemos encontrar en una noticia. Me aparece intención persuasiva, intención de adverencia, intención informativa, intención apelativa. Yo le puse intención informativa. Muy bien. Excelente. De hecho, se me está apagando mucho la computadora. Oh, ya veo. Como la pantalla, no sé por qué. Si sea por el juego. ¿Ya puedo ir al siguiente? Sí. Ya es la de que dice qué intención comunicativa podemos encontrar en un instructivo. Muy bien. ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Intención de advertencia? No, Puede era la ser, pero... apelativa. Sí, exactamente. Y es que solo dan 10 segundos. Sí, creo que le puse muy poco tiempo. La próxima vez le voy a poner más tiempo.
Voy con la que sigue. ¿Qué tipo de texto sería un folleto? Descriptivo, narrativo, diálogo. Descriptivo, ¿no? Sí, muy bien. Luego me parece qué tipo de texto sería una crónica. Ah, no, son 20 segundos los que dan. Digo, no me he fijado bien. Ah, ya. Bueno, igual fue creo que un poco tiempo. ¿Qué tipo de texto sería una crónica? Y me pareció descriptivo, expositivo, dialógico, narrativo. El narrativo, pero yo me equivoqué. Bueno, está bien, sí, narrativo. Y ya son todas las preguntas que aparecían. Muy bien, sí, excelente. Gracias por participar. Muy bien. Y Entonces, ahora que ya vimos este cuestionario para repasar el tema, podemos pasar a las dudas. ¿Tienes alguna duda sobre lo que se va a ver en esta semana o a lo mejor sobre las actividades integradoras? pues la verdad todavía no, no no logro entender bien lo de el, lo del hecho histórico, las diferentes perspectivas de la actividad. Ah, ya veo. A ver, vamos a ver qué es lo que nos pide la actividad. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver la actividad 1. Sí, en esta actividad vamos a leer dos textos. Uno se llama La muerte tiene permiso y otro La política agraria. Son textos como puedes ver muy diferentes. Bueno, no diré qué tipo de texto es, pero podemos ver que tiene como una historia y diálogos. Y nos muestra los antecedentes de la política agraria, la problemática agraria, cómo se formó la Secretaría de la Reforma Agraria. Entonces vamos a ver qué nos pide la actividad. Nos pide llenar un cuadro. Nos va a pedir el autor, fecha, tipo de texto, el mensaje, el público al que se dirige. Entonces, en todas estas preguntas debemos comparar los dos textos para ver cuáles son las similitudes que tienen y las diferencias. Okay. También nos pregunta ideas principales, secundarias y la postura del autor frente al suceso del que habla el texto. Después nos pregunta qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos. Bueno, esto ya es una respuesta un poco personal, qué es lo que
ustedes sabían sobre el tema y qué aprendieron después de leer este texto. Después tenemos que hacer una reseña comparativa en la que indiquemos las semejanzas y diferencias. Nos podemos basar en este cuadro que ya llenamos. Ahí podemos decir, pues a lo mejor son diferentes tipos de textos, a lo mejor tienen algunas ideas similares. ¿Qué más? Vamos a ver. Sí, Y luego hacer preguntas, ¿no? preguntas. Ah, sí, aquí. Bueno, redactar una reseña. Sí, exacto. La reseña puede estar basada en esas preguntas que respondimos previamente. Entonces, la actividad incluye el cuadro, la pregunta sobre conocimientos previos y lo que aprendieron, y la reseña comparativa. Y aquí ya nos está indicando que los dos textos tratan sobre la reforma agraria como hecho histórico. Ok. Bueno, me voy a basar con lo del módulo 2 porque todavía se me complica un poco eso de lo de la reseña y Ah, ya veo. Bueno, en una reseña lo que hay que hacer es decir brevemente de qué trata el texto y, bueno, como es comparativa, aquí sí tenemos que decir en qué se parecen los dos textos, en qué son diferentes, y al final puedes escribir tu opinión sobre estos textos, si estás de acuerdo o si te parece interesante. Y también si quieres puedes investigar sobre el tema en internet. ok. Ya con eso podrían completar la reseña. ¿Alguna Sí, otra pregunta sobre las actividades o sobre estos temas? yo tenía otra pregunta, pero ya no me acuerdo. Ah, está bien, si te acuerdas que puedes decir. Del texto. Veamos un momento la actividad 2 para ver si puede haber alguna duda. Ah, sí. En esta actividad leeremos la historia llamada La enfermedad de todos los tiempos. Y en el documento de trabajo vamos a ver qué nos pide. Ahí está. Solo tengo que esperar a que aparezca. Aquí está. Ahí va, solo es un poco lenta. Sí, yo también estoy intentando abrirlo. Sí, tarda un poco. Ah, ya está. Aquí está. En este documento nos van a pedir primero unas preguntas que se responden con sí o no. Son preguntas sobre si el lenguaje es claro, la idea es clara, es una situación de la vida cotidiana. Estas preguntas se van a repetir para cada una de estas afirmaciones. Por ejemplo, Horacio tiene cáncer, hace días que no asiste a la escuela. Entonces ahí está sencillo, solo según su criterio, si está claro el lenguaje, si la afirmación tiene evidencia científica. Basándome en el texto, ¿no?
Exacto, primero debemos leer el texto y ya basándonos en eso podemos responder estas preguntas. Después ya nos hace preguntas en el que debemos escribir entre 3 y 5 líneas. Esta, por ejemplo, es sobre la opinión que tienen ustedes sobre por qué se origina el cáncer. Si es por estilo de vida o hereditario. ¿Y por qué piensan eso? En la siguiente hay que indicar si tenemos alguna evidencia o es solo una opinión. Y en la tercera debemos explicar 2 formas de ver el origen del cáncer que podemos encontrar en el texto. Para la siguiente parte debemos seleccionar 2 ciencias sociales. Puede ser economía, sociología, ciencia política, derecho, historia o antropología. Y debemos investigar qué se ha escrito sobre el cáncer desde el punto de vista de estas ciencias sociales. Y con esa información tenemos que completar esta tabla. Aquí escribimos qué ciencia social elegimos, cómo se llama el texto que encontramos en internet, qué pruebas presenta esta ciencia para lo que dice sobre el cáncer. Y aquí escribimos la referencia del texto, es decir, su autor, la fecha, el título del texto y la página web donde la encontramos. Y por último, aquí tenemos que escribir un resumen de 2 o 3 párrafos, de 10 renglones cada párrafo, sobre lo que se dice del cáncer en cada una de las ciencias sociales. Y con eso ya terminarían su actividad. ¿Alguna otra duda? No, sí, sería todo. Sí, de esas 2 actividades, ¿no? Muy bien. También recuerden hacer sus cuestionarios y la actividad socioemocional. Y los invito a participar en el foro Aprendiendo. Para concluir, aquí tenemos las referencias para esta presentación y hagamos un breve recuento de lo que vimos. Vimos la intención comunicativa, los tipos de textos y cómo identificar esto al ver un texto. Esto también nos va a servir en la siguiente semana, donde veremos temas relacionados con ciencias naturales, con biología, con ecología. Entonces, para eso también nos puede servir. Y muchas gracias por venir a la sesión síncrona y participar. Y mucho gusto en conocerlas. Gracias. Igualmente. Bien, que tengan una excelente semana y si tienen cualquier duda, no duden en escribirme al correo electrónico o al mensajero de la plataforma. Muchas gracias. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana en la sesión síncrona y nos vemos en la plataforma cualquier día. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día.